Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura nos habla de esta enfermedad de Ezequías, este rey que curiosamente fue un buen rey, porque hay pocos buenos reyes en Israel, bueno, en este caso en Judá, y además en tiempos complicadísimos. Es el momento en que los asirios con Senaquerib ya han invadido todo Israel. Israel ha dejado de existir, Israel era el reino del norte, y en Judá, excepto Jerusalén, lo están invadiendo todo. Pero Isaías le pide al rey que no claudique, que no se rinda, que el Señor lo va a proteger, que tenga confianza en el Señor. Y él la tiene, con todas las dificultades del mundo, pero él se fía del profeta y de Dios. Y entonces verán cosas extrañísimas, estos más de 100.000 soldados que asedian Jerusalén y que una noche mueren, y que ante esa muerte al final, cuando el rey estaba decidido a pagar un tributo, no a claudicar, pero sí pagar tributo a Senaquerib, al final pues el ejército se retirará porque habrán muerto la mayoría del ejército de forma no se sabe cómo, y vuelve la libertad a Judá, aunque es una libertad que durará solo 100 años más, porque entonces sí que vendrán ya no los asirios, sino los caldeos, el gran imperio caldeo, y este sí que conquistará Jerusalén, la vaciará y deportará al pueblo y desaparecerá ya no solo Israel, sino también Judá. Pero mientras, aquí ya enfermo el rey que reza ante Dios en su enfermedad, y reza no con un ánimo de considerarse él quién sabe qué, sino decirle al Señor lo que es, que él ha intentado siempre serle fiel y que en medio de las mayores dificultades pues ha seguido lo que decía el profeta en nombre de Dios, y Dios se lo reconoce esta oración sincera y le otorga pues 15 años más de reinado y de salud. Es un rey curioso porque muchos de sus parientes y sus antecesores fueron un desastre total, pero él no. Y además, aunque esto no es garantía de santidad ni mucho menos, pero es uno de estos reyes que aparece en la genealogía de Jesús en el Evangelio. Pero dejemos esta primera lectura. El Evangelio de hoy es un Evangelio más que conocido. La tienen con Jesús. Quieren cargárselo como sea, quieren desprestigiarlo ante el pueblo, quieren que parezca como un pecador y un desastre ante todos. Y entonces encuentran la oportunidad. Dice que atraviesa Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y comérselas.
Eso quiere decir que era verano seguramente ya, porque si no, no estarían maduras las espigas. Y hoy la gente con la mentalidad nuestra nos costaría entenderlo, porque nuestra mentalidad es que tú vas a un campo de otra persona y empiezas a comer de ese campo. Esto es robar con la mentalidad nuestra. En la mentalidad judía no era así. En la ley de Israel tú no podías recolectar y llevarte a casa nada, pero si ibas por el campo y tenías hambre, podías comer de cualquier árbol frutal o de cualquier planta, aunque no fuera tuya, aunque fuera cultivada, no hay problema. Lo que no puedes hacer es recolectar y llevártelo. Pero si coges y comes, era la ley de la hospitalidad, que era obligatoria en Israel. Y así es lo que hicieron los apóstoles. Pero los judíos, aquí entendemos sobre todo los fariseos, los escribas, van contra Jesús no por eso, sino porque lo ha hecho el sábado. El sábado es el día del descanso, es el día dedicado a Dios, no se trabaja. ¿Qué se han creído de ir por el campo? ¿Qué se han creído de recoger y comer cosas del campo? Eso va contra el descanso. Y entonces a Jesús le entra esa forma de hablar como diciendo, es que no os enteráis de nada, es que lo hacéis todo mal, y entonces les hace una especie de gran catequesis que seguro que no entendieron nada, primero porque no estaban en condiciones, no querían oír a Jesús y todo era un ataque a Jesús, y segundo porque lo que dice Jesús es tan grande que muy complicado llegárselo a creer en ese momento. Los apóstoles incluso seguramente ni lo entendían. Será después, con la ayuda del Espíritu Santo, a partir de Pentecostés, que recordarían todo aquello y lo entenderían. Y así les replica Jesús. La primera parte se entiende fácil. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, comieron los panes de la proposición, que solo podían tomar los sacerdotes. Es verdad que será el mismo sacerdote el que se lo ofrecerá, pero iba en principio contra la ley. Pero entonces dice, ¿no habéis leído también que los sacerdotes pueden violar el sábado sin incurrir en culpa? ¿Quiénes son los sumos sacerdotes reales? Son los apóstoles. Los antiguos sacerdotes eran solo un modelo profético de lo que después será el auténtico sacerdocio. Y el auténtico sacerdote es Cristo con sus sacerdotes, que son los apóstoles. Por eso los apóstoles no pueden violar el sábado, porque son los auténticos sacerdotes. Y dice Jesús, pues yo os digo, aquí hay uno que es más que el templo. Jesús es mucho más que el templo. El templo era la morada de Dios. Pero es que Jesús es mucho más que la morada de Dios, es Dios hecho hombre. Por eso es uno que es mucho más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Los apóstoles son inocentes de lo que se les está acusando. Y ellos está diciendo, los acusáis porque no tenéis ni misericordia, ni entendéis nada de la ley de Dios. Y entonces acaba con la última frase, que es la coronación de todo lo que ha dicho. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre es Señor del sábado? ¿Qué es el sábado? El sábado era el día del Señor. Si el Hijo del Hombre, Jesús, es el Señor del sábado, quiere decir que Él es el Señor, que Él es Dios. Seguramente no acabaron de entender lo que se estaba diciendo en ese momento, pero Jesús se muestra como Dios mismo que viene a nosotros. Todo eso cuando después los mismos fariseos irán pensando en estas cosas, vendrá la gran acusación contra Jesús. Siendo hombre se hace Dios. Es que ese era el gran problema, que este hombre
es verdaderamente Dios. Dios que viene a nosotros, y por eso su palabra es palabra de vida. Y por eso lo tenemos como Maestro y como Señor. Y el único que es capaz de darnos palabras de vida eterna, porque para eso ha venido al mundo, para salvar este mundo del pecado y de la muerte, y darnos la doctrina, los sacramentos, todos los medios para llegar a la vida eterna.